Existen muchos modelos para calcular los coeficientes viriales, el coeficiente B principalmente, algunos pocos para el coeficiente C y casi muy pocos para el coeficiente D, ninguno para el E. Lo que abunda más son coeficientes para el B y algunos para el C. Y eso en cierta forma también está bien, porque recuerden, para fines de ingeniería a nosotros nos interesa más el segundo coeficiente y hasta el tercero. No es tan usual el cuarto coeficiente, en fin, estoy hablando para fines de ingeniería, no hay procesos químicos, ¿no? Entonces, con que haya más para el segundo, genial para nosotros. ¿Cómo se obtiene el segundo coeficiente virial? A través de esta ecuación. Si lo multiplico por la presión crítica y lo divido entre la temperatura crítica de un determinado fluido, a todo esto se le llama segundo coeficiente virial reducido. Y el segundo coeficiente virial reducido se determina a partir de un término B0, un término B1 y el factor acéntrico. Mira, aquí está metido el factor acéntrico, ¿ve? B0 y B1 son funciones empíricas que dependen de la temperatura reducida. Y como usted sabe, la temperatura reducida es la temperatura entre la temperatura crítica. Por lo tanto, B0 y B1 dependen de la temperatura. Y como estos dos dependen de la temperatura, por eso es que decimos que el coeficiente virial depende únicamente de la temperatura. ¿Okay? Pero además, dentro de toda esta expresión, para el segundo coeficiente virial, encontramos a la presión crítica, a la temperatura crítica, que son parte del principio de estados correspondientes, y el factor acéntrico, que es un término que busca mejorar la predictibilidad del principio de estados correspondientes a fluidos que tienen moléculas no esféricas. ¿Y cómo son estas ecuaciones empíricas para B0 y para B1? Bueno, existen muchos modelos para predecir o que buscan predecir estos dos términos. El primero de ellos, y también, bueno, una de las personas que digamos, trabajó sobre este tipo de expresiones, fue Pitzer. El modelo de Pitzer es el que está aquí. Ahí está B0 y B1 en función a la temperatura reducida. Este modelo de Pitzer usted lo puede aplicar a cualquier fluido, siempre y cuando el fluido sea apolar, es decir, el fluido no tenga polaridad, que su momento dipolar sea cero. Entonces, ¿podría yo aplicarlo a hidrocarburos? Sí. A algunos gases también. Al agua, no, porque el agua es una molécula polar. Y este modelo fue diseñado para sustancias apolares. Existen otros modelos. ¿Qué otros modelos? Por ejemplo, el modelo de Abbott. Es un modelo más pequeño que también busca predecir estos términos. Busca predecir el segundo coeficiente virial. Si usted utiliza el modelo de Pitzer y el modelo de Abbott, por ejemplo, para el oxígeno, a una temperatura dada, va a obtener dos coeficientes viriales diferentes. No digo abismalmente diferentes. Por ejemplo, si aquí le sale, con Pitzer le sale menos 300, aquí le puede salir menos 298, menos 305, valores más o menos cercanos. ¿Cuál es el correcto? Ninguno de los dos. Los dos son aproximaciones a los valores reales que se deberían obtener de manera experimental, porque a través de experimentos uno puede también determinar estos coeficientes viriales. Pero justamente estos autores lo que hacen es, obtienen estos números que ven acá, estos términos empíricos, lo han obtenido a partir de datos experimentales. No es que a ellos se les ha ocurrido poner esos números. Ellos han utilizado coeficientes viriales experimentales reales de diferentes sustancias, y a partir de esa información es que han obtenido estos modelos. Por eso es que decimos que tienen validez estos modelos. Otro modelo que es bastante bueno también es el modelo de Sonopoulos. Estos tres modelos
deben aplicarse a fluidos no polares. ¿Son los únicos? No. Existen otros modelos más para poder calcular el segundo coeficiente virial. Tenemos herramientas para poder calcular o estimar el segundo coeficiente virial de un fluido apolar o no polar. Y si el fluido fuese polar, como el agua, como el metanol, como el ácido fórmico, como el amoníaco, como la metilamina, tantos fluidos polares que existen, ¿cómo yo podría calcular el segundo coeficiente virial? Bueno, en ese caso ahí existen otros modelos que apuntan justamente a fluidos polares. Aquí tenemos tres casos. El primero es el tetracloruro de carbono, el segundo metanoato de metilo, y esta es la metilamina, ¿no? Acá tengo un compuesto halogenado, un éster y una amina. El tetracloruro de carbono, como usted seguramente recuerda de su curso de química orgánica, es una sustancia que tiene una distribución tetraédrica, ¿no? Es similar a la del metano. Los átomos de cloro están distribuidos en los vértices del tetraedro. Están separados de manera equidistante sobre la superficie imaginaria que formaría el carbono. El enlace carbono-cloro es un enlace covalente polar, en donde el cloro es más electronegativo que el carbono, y por lo tanto la pareja de electrones que forma el enlace tiende a desplazarse más en dirección al cloro, de tal manera que podemos decir que en las proximidades del cloro hay una carga negativa, y en las proximidades del carbono hay una carga negativa. Tenemos un enlace polar. Si tiene enlaces polares, entonces el tetracloruro de carbono ¿es una sustancia polar? No. Porque si bien es cierto, tenemos aquí que los enlaces son polares, el tetracloruro de carbono no es polar, ¿no? En el caso del metanoato de metilo, esta es la fórmula, también presenta enlaces polares, ¿no? El oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto las dos parejas de electrones que forman el grupo carbonilo aquí tienden a acercarse más al oxígeno, igual acá, ¿no? Este oxígeno tiende a atraer la pareja de electrones de estos dos carbonos. En el caso de la metilamina, el nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, aquí también tenemos que el nitrógeno tiende a atraer los electrones hacia sí y forma con ello enlaces polares. Fíjense, en los tres casos tenemos enlaces polares dentro de la estructura molecular. Pero el tetracloruro de carbono no es polar, es apolar. Y eso se debe a la forma como están distribuidos esos enlaces polares. Están distribuidos de forma simétrica, de tal manera que el centro de gravedad de todas las cargas negativas están en un punto, y el centro de gravedad de todas las cargas negativas están en el mismo punto del centro de gravedad de las cargas positivas. Porque al haber dos cargas, la presencia de dos tipos de cargas, estos tienen un centro de gravedad. Y esos centros de gravedad, si caen en el mismo punto, se anulan. Por lo tanto, toda la molécula no tiene polaridad. Por más que sus enlaces tengan polaridad, la molécula en conjunto pierde su polaridad. Hay una neutralización interna de las cargas. Por eso que el momento dipolar, que es un parámetro que mide justamente la presencia de polaridad a nivel molecular, en el caso del tetracloruro de carbono es cero. El momento dipolar es cero Davis, ¿no? Que es la unidad de medida del momento dipolar. En cambio, en el metanoato de metilo, cuando uno hace el análisis de todos los enlaces polares, y obviamente teniendo en cuenta su magnitud, porque el hecho de que sean enlaces polares no significa que tienen la misma magnitud. Este enlace polar, por ejemplo, es diferente al enlace polar que forma entre el carbono y el hidrógeno, no son iguales en magnitud.
Entonces, esto es como si fueran vectores, ¿no? Si usted hace un análisis vectorial de estos diferentes tipos de enlace, al final va a encontrar que la resultante, es decir, la suma de todos estos vectores no es cero. Aquí la suma de todos estos vectores es cero, por eso es que la molécula es apolar. En cambio aquí la suma de todos estos vectores no es cero, más bien tiene un valor, hay una dirección, hay una región dentro de la molécula que tiene carga negativa y una región que tiene carga positiva. La molécula es polar o presenta cierto grado de polaridad. Y para el caso de este metanoato de metilo, su momento dipolar es de 1,8 Davis. Al ser diferente de cero, podemos considerar que es polar, ¿no? Algunas veces, cuando el momento dipolar es pequeño, podemos asumir de que, bueno, ya si mi tiene algo de polaridad, pero es pequeño, entonces tomémoslo como si fuera apolar. Genial, si usted hace eso está bien, pero siempre y cuando sepa lo que está haciendo, pues, ¿no? No por una cuestión de facilismo, sino como una cuestión práctica lo podría hacer cuando el momento dipolar es pequeño. En el caso de la metilamina, por ejemplo, su momento dipolar es de 3,1 Davis, mucho mayor al del metanoato de metilo. La metilamina, como toda amina primaria, pues definitivamente de asumir que es apolar no sería muy bueno, ¿no? Ahí sí es difícil decir que esto es apolar, definitivamente es una molécula polar. Y esto también es consecuencia pues de la suma vectorial de los diferentes enlaces polares que tiene la molécula internamente. Para el caso del tetracloruro de carbono, yo podría aplicar muy bien las ecuaciones anteriores, el modelo de Pitzer, el modelo de Abbott, el modelo de Sonopoulos, ¿sí? Pero para estos, tal vez podría aplicarlo para el metanoato de metilo con cierta restricción, ya podría ser, asumiendo de que es un valor bajo. Pero para la metilamina definitivamente no. De poder hacerlo lo puede hacer, ¿no? Usted puede calcular todo, genial, pero tal vez el resultado definitivamente tendría cierto sesgo, ¿no? Habría que tratarlo con mucho cuidado. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Existen otros modelos. Por ejemplo, Sonopoulos tiene otro modelo para el coeficiente B0 y B1 que es exclusivo para fluidos polares, que es diferente al modelo de Sonopoulos de la diapositiva anterior. Ojo, estos números no son iguales. Es más, en el modelo de Sonopoulos incluye estos dos parámetros A y B. Estos parámetros son específicos para cada sustancia. Estos números son para cualquier sustancia, pero este de aquí no. El agua tiene sus propios parámetros A y B. El metanol igual, el etanol igual, las aminas igual. Pero existen otros modelos para calcular el segundo coeficiente virial. El modelo de Liebmans, que es para fluidos polares también. También uno puede encontrar en la bibliografía o en diferentes artículos diferentes modelos de segundos coeficientes viriales, pero específicos para cierto grupo de sustancias. Por ejemplo, específicos para refrigerantes, específicos para alcoholes, inclusive específicos para ciertas sustancias. También existen modelos del segundo coeficiente virial exclusivos para el agua, exclusivos para el benceno, exclusivos para el ácido acético. Sí, también uno puede encontrar, en la bibliografía se puede encontrar información de ese tipo. Si uno tuviese que escoger entre un modelo así de estos, un modelo general, ¿no?, que es válido para muchas sustancias, con un modelo específico, bueno, creo que lo mejor es utilizar un modelo específico, bueno. Pero repito, no siempre va a encontrar modelos así específicos. Y hay que ver también el rango de aplicación de esos modelos específicos. Porque el modelo específico puede decir, ya, esta es una ecuación para calcular el coeficiente virial del agua, pero solamente es válido de 100 a 200 grados Celsius. Si yo quiero calcular 50, no, ya no puedo. Bueno, de usarlo puede hacer, ¿no? Pero ya va a ser bajo su propia responsabilidad. Y si quiero trabajar a una presión mayor, entonces habrá que utilizar el tercer coeficiente virial. Habrá que incluir el tercer. O sea, además de estos modelos, habrá que incluir modelos para el tercer coeficiente virial. Y este tercer coeficiente virial se puede calcular de una manera muy similar al segundo. Fíjense aquí. El producto del tercer coeficiente virial por todo este término, que incluye a la presión crítica y a la temperatura crítica al cuadrado, a todo esto se le conoce como el tercer coeficiente virial reducido. Y el tercer coeficiente virial reducido es igual a un coeficiente C0, C1 multiplicado por el factor acéntrico. Similar
al segundo coeficiente virial reducido, donde C0 y C1 dependen de la temperatura reducida. Un modelo para el tercer coeficiente virial, por ejemplo, es el modelo de Orbe y Vera, ¿no? Aquí tengo C0 y C1 en función a la temperatura reducida. El modelo de Orbe y Vera es válido solamente para fluidos no polares. Para fluidos polares podemos tener el modelo de Liebniz, por ejemplo, el modelo de Meng. Ahí se puede dar cuenta porque en la ecuación aparece ese término mu sub r, que es el momento dipolar reducido. Desde el momento que aparece el momento dipolar es porque ese es un modelo para fluidos polares. Ya para el cuarto coeficiente, ya ahí sí no hay modelos así generales como estos, ¿sí? Algo que tiene que quedar bien claro aquí, y eso grábenlo en piedra, es que la ecuación de estado virial solamente debe aplicarse a fluidos en fase gaseosa. Solamente debe aplicarse a fluidos en fase gaseosa. Todas estas ecuaciones que hemos visto hasta ahora para calcular los coeficientes viriales, o incluso la ecuación virial solamente para el estado gaseoso, no para la fase líquida.